haber salido. Buenas tardes. Es un enorme placer para mí estar celebrando este 6º centenario de la concesión de la Carta Puebla que dio origen a nuestro querido concejo. Desde el primer homenaje que hicimos a nuestro ilustre paisano José Manuel González y Fernández Valles el 1 de agosto de 1997, al cumplirse los 20 años de su fallecimiento, soy consciente de las ganas que tenía de llegar a esta fecha, como bien me recordó Juan Ignacio Ruiz de la Peña aquella tarde en Balduno. Él lo veía como una efeméride muy importante, con conocimiento de causa, ya que fue el primero que estudió las escuelas asturianas. De seguir con vida, estoy segura que nos estaría acompañando. Pues bien, aquí estamos, y lo que de verdad es de celebrar es el arranque y la decisión de nuestros vecinos de entonces. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de este hecho. La carta de procuración lleva la fecha del 20 de mayo de 1421, pero lógicamente se había empezado a elaborar con anterioridad. Y tiene mucho mérito porque, aparte de manifestar lo que desean, lograron la unión vecinal, o sea que van todos a una. Tenemos que dar las gracias a esos veteranos de pro. Yo creo que eso bien merece un gran aplauso. Tenemos noticias de aquellos primeros años del siglo XV registrados en documentos de la catedral y de algún monasterio. Sabemos que plantaban viñas en los selleros de Soto, propiedad como no del Cabildo, ya en el año 1400, y años después en el cellero de Balsera y en las bulerías de Carvallal de Años. Bueno, el cellero es un conjunto de bienes pertenecientes a un dominio señorial, en este caso el Luis. También sabemos de un cirujano, un maestre cirujano de Viazana, que ejerce en 1403, que se llamaba Juan Suárez. Y lo más interesante son las menciones a los hospitales de peregrinos de Estambrero y Remonio. El primero estaba en la casa, hoy conocida como Calcuez, llamada también de los Alfonsos o de los Escuderos, a la que pertenece también uno de los jueces que firman la carta de procuración, y se cita en un documento de 1409, donde el rey Juan II ratifica una merced al hidalgo de Estambrero en agradecimiento por los muchos y buenos y leales servicios que Rodrigo Alfonso de Estambrero hizo al rey don Enrique mi bisabuelo, y al rey don Juan mi abuelo, y al rey don Enrique mi padre. Esta merced de 1000 maravedís anuales perpetuos pasó de ser personal a transferida al hospital. El pago debía hacerse a costa de los derechos de alcabala recaudados en el concejo. El hospital de peregrinos de Tremonio, del que no sabemos su ubicación, está documentado por vez primera en una manda testamentaria del año 1426 del matrimonio de Álvaro Pérez de Briañez y María Álvarez, vecinos de Brañeces, antes de partir en peregrinación a Jerusalén. Hubo varios palmeros regueranos que hicieron esta peregrinación, y se llamaba palmeros porque volvían de Tierra Santa con una palma. Mando yo, la dicha María Álvarez, a mi hermana un cabezal, y después de sus días mando que lo orien al hospital de Premonio. Mando yo, el dicho Álvaro Pérez, la mitad de la ropa de pluma que se ha dado al hospital de Premonio para dormir en ello los pobres que se acogieron. También encontramos en los documentos pleitos entre el Cabildo y algún canónigo tenedor de selleros del concejo. Y un caso de excomunión al alcalde del rey en Asturias por haber abusado de su oficio en el reguero sin dinero. Esto fue solo un par de meses antes de lo que hoy celebramos. Y dicho esto, vamos a lo importante. A darle la bienvenida a Álvaro Solano Fernández Sordo, que viene desde Sevilla, se lo trae, donde es profesor en su universidad para contarnos los entresijos de la Carta Puebla.
No está de más que os diga que acaba de publicar un excelente artículo sobre el tema, incluida la transcripción original en el anuario número 14 de la disciplina, y que si alguien lo desea puede adquirirlo al final de este acto. Álvaro Solano, doctor en Historia, estuvo hasta hace solo unos meses como profesor en la Universidad de Oviedo. Su línea de investigación se centra en la historia urbana de la Edad Media, organización social del espacio, complejos y política conflictil, sociedades urbanas, relaciones campo-ciudad y morfología de las ciudades medievales a fines de la Edad Media. Tiene publicados un importante número de artículos en libros y revistas especializadas, además de la obra El paisaje agrario del Consejo de Religiosa en la Baja Edad Media, usos tradicionales del suelo e industrias agroalimentarias 1270-1520. Participó en varios proyectos de investigación, destacando Poder, Sociedad y Fiscalidad en el entorno geográfico de la cornisa cantábrica en el tránsito del medievo a la modernidad, y también Poder, Sociedad y Fiscalidad en la Corona de Castilla, un estudio comparado de la meseta norte y de la cornisa cantábrica en el tránsito del medievo a la modernidad, así como el titulado Construir la memoria de la ciudad, espacios, poderes e identidades en la Edad Media, siglos XII al XV, y varias ponencias en congresos, el más reciente sobre la cultura mozárabe. En fin, que estamos muy agradecidos de que nos acompañes hoy y nos ilustres con tus conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias en realidad a ti, Rosa, por estas amables palabras que siempre, además, cuando se cuentan estas cosas una tras otra, se infla mucho más, y esto coge menos en realidad, o sea que de este que crece la mitad de la última parte. Entonces, de verdad es para mí un privilegio poder estar aquí, aunque sea desde Sevilla, en este caso, porque, bueno, es una de las oportunidades que creo y de los deberes que tenemos los historiadores, es transmitir eso a lo que nos dedicamos, que nos apasiona hacer, transmitirlo a la sociedad, en el fondo, bueno, por eso nos paga también, de algún modo, ¿no? Entonces, la verdad es que quiero agradecer a ti personalmente por la invitación, tanto en su momento a la publicación en la Piedriquina, como para hoy estar aquí conmemorando esta efeméride tan importante para las regueras y para Asturias en general, y también al Ayuntamiento de las Regueras por contar conmigo para estos pasos. Comentabas además ahora al presentar un poco el acto que seguramente Juan Ignacio Ruiz de la Peña, si estuviera vivo, lamentablemente hace 10 días hizo el 5º aniversario de su fallecimiento, pues si estuviera vivo seguramente estaba aquí, no solamente estaba aquí, y eso no se lo perdonaré nunca, sino que seguramente estaba literalmente aquí, él arriba y yo allá abajo disfrutando. Él lo haría muchísimo mejor que yo y fue el verdadero estudioso, descubridor de la Carta Puebla de las Escuelas Asturianas, en el caso de la Reguera, y por supuesto el que lo puso en valor allá por el año 61 cuando trabajó sobre el conjunto de la repoblación asturiana urbana. Yo sigo un poco su camino, pero claro, como solemos decir los medievalistas, un poco enanos a hombros de gigantes. El gigante era él y yo puedo ver un poco más lejos porque estoy encima de su hombro, pero no porque yo sea gigante, yo soy el enano en este caso. Entonces, bueno, para mí, ya digo, un placer poder estar aquí para conmemorar, para ayudar a conmemorar estos 600 años que ayer empezó a cumplir la Puebla de las Regueras, y lo que hoy más o menos conocemos como el Concejo de las Regueras. Ya digo, ayer, me parece idóneo en este lugar, se cumplieron 600 años de lo que tuvo lugar aquí, en este mismo grado, hoy asfaltado, seguramente en aquella época, pues podemos entender que como una sede o recién seguramente sembrado, y aquí tuvo lugar el acto que conduciría a la fundación unos días después, o a la concesión de esa Carta Puebla. Hubo un documento, ya lo han pasado, porque ese documento se ha perdido, por lo menos en su manera original, pero conservamos su memoria escrita por una copia posterior, unos días posterior realmente. Y eso nos informa de lo que ocurrió aquí hace, ya digo, ayer, 600 años. En este lugar se reunió, como tenía costumbre, para dirimir cuestiones locales, como solían hacer todos los concejos de la Asturias medieval o de la Castilla medieval, cuestiones como
solucionar algunos pleitos domésticos, repartir las suertes de leña, cosas de la organización normal de la comunidad local. Pues bien, ese día hicieron algo extraordinario. ¿Qué hicieron? Bueno, pues como dice ese documento, se reunieron todos los vecinos del concejo de la Tierra de las Regueras, tanto hidalgos como foreros, es decir, aquellos que eran de una clase social privilegiada, aunque fuera la baja nobleza, los hidalgos, y los foreros, digamos el común, los pecheros del concejo, para, siendo llamados por los mayordomos del concejo para hacer, como digo, algo extraordinario. Lo dice ahí el documento. Ellos, en esa asamblea, decidieron nombrar a una serie de vecinos como personeros, como procuradores, como representantes, de algún modo, de la colectividad. Eran una serie de vecinos del concejo. De hecho, leemos los nombres y muchos de los apellidos y de los apellidos toponímicos nos recuerdan que nos encontramos aquí. Gonzalo Peláez de Solís, Juan Díaz de la Zana, Gonzalo Rodríguez de Gallegos, Pedro Suárez de Tamargo, García Pérez de Rañeces, Juan González de Pravia y Suer González, su hermano, que eran todos ellos, ya digo, vecinos y moradores en este dicho concello. Pues bien, a este conjunto de hombres los nombran procuradores, representantes. ¿Y para qué? Para que vayan, por honor, por el concejo, y en nuestro nombre, y de cada uno de nosotros, a nuestro Señor, ahora entraremos, porque va a decir la idea del Señor precisamente, el honrado Padre y Señor Don Diego, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, obispo de Oviedo, y al deán y al cabildo. ¿Quiénes eran estos? Los señores de las regueras. Lo que entonces era las regueras, la demarcación de las regueras, era señorío del obispo. Van a acudir a este obispo y cabildo, a este señorío, llamamos doble. ¿Para qué? Para pedirle que le otorguen, les den a los habitantes de las regueras poder, privilegio, para hacer puebla en este dicho concejo de las regueras. Es decir, el concejo ya existía, había una colectividad humana que ya existía aquí desde antiguo. La noción de territorialidad de un sitio, un distrito que se llamaba Las Regueras ya existía desde antes, pero no era un distrito urbano, era un distrito evidentemente rural que dependía del señorío del obispo. Pero los habitantes, los vecinos, querían, por así decir, ascender en la escala administrativa y convertirse en villazgo, convertirse en un... Fue otorgada esta carta en el dicho campo de Santullana de Viado, a 20 días del mes de mayo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1421 años. Es decir, justo ayer hizo esos 600 años. Y son testigos de ello la propia colectividad, sus propios regueranos, que en 1421 fueron aquí llamados por los mayordomos del concejo, se reunieron y eligieron a esos representantes. Como digo, este documento se ha perdido. Me he permitido la gracia de poner un signo notarial en esta reconstrucción digital de lo que pudo haber sido ese documento, porque lo hicieron ante ese notario público, nombrado por el obispo, que era el señor Ruy González. De hecho, el sello no es el de Ruy González, me he permitido, ya digo, la libertad de cogerlos de un documento del Archivo Municipal de Albacete, y ya lejos, pero era lo suficientemente ilustrativo como para ver cómo pudo ser ese pequeño documento, esa carta de procuración a la que Rosa hacía mención hace poco. Entonces, evidentemente, sabemos, porque estamos hoy aquí, que tuvieron éxito en su misión, pero realmente fueron originales. De repente se les ocurrió la idea de erigirse en concejo urbano pidiéndoselo a su superior. ¿Por qué? ¿Qué les empujaba a ello? ¿Tenían algún precedente, algún modelo previo? Bueno, eso es precisamente lo que pretendo un poco transmitir aquí. Es verdad que Las Regueras va a ser la última repoblación urbana, la última fundación urbana en la Asturias medieval, pero era un modelo que se había estado implantando en toda Europa. Y desde mucho antes. Las Regueras es una puebla muy tardía, sumamente tardía. En 1421 nadie pensaba, en su sano juicio, digamos, que podían fundarse nuevas pueblas en aquel momento. ¿Qué había pasado? Tenemos que ir bastante atrás en el tiempo. A partir del año 1000, siglo XI, siglo XII, toda Europa vive un despertar, un reverdecimiento de la vida urbana. De hecho, se suele llamar en la historiografía el renacimiento urbano. Hasta ese momento, todos nos imaginamos la Edad Media
como ese mundo rural, lleno de campesinos, señores, castillos, monasterios alejados en el campo, y unas ciudades que muchas veces no son más que cascarones vacíos, en el mejor de los casos, de lo que fueron grandes ciudades romanas. Pero eso cambia, como digo, a partir del siglo XI. A partir del siglo XI, a lo largo de toda Europa, especialmente de la Europa occidental, y muy especialmente en la Europa atlántica, las ciudades van a renacer, van a conseguir mayor importancia, por varias razones. Por una recolocación de la administración de la vida en el continente, por un crecimiento demográfico que empieza a dar unos frutos verdaderamente llamativos y cuantiosos. Sea como sea, el resultado es que a partir de ese momento vemos cómo las viejas ciudades romanas de toda Europa renacen, se repueblan, incluso crecen en magnitud y en población. Y por otro lado, nacen nuevas manifestaciones urbanas, grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños, cada una según un poco las necesidades de cada territorio. En este mundo de expansión urbana, precisamente asistimos a este fenómeno último que es el nacimiento de pequeñas villas que se multiplican por toda Europa y especialmente por la fachada atlántica. Es el momento en el que, por ejemplo, en el sur de Francia vemos las llamadas bastidas o villeneuve, villas nuevas. Son villas que se fundan a lo mejor no con muchísimo tamaño, con un tamaño muy grande, pero que son núcleos nuevos, nuevos en su morfología, nuevos en su composición social, nuevos en la administración que van a representar, nuevos, por supuesto, en comparación con lo que había existido hasta ese momento. Y que van a empezar a constituir una red urbana de la cual somos herederos. Lo van a ver muy bien en el caso de Asturias, porque cuando ponga el mapa de lo que esto supuso en Asturias, verán precisamente el mapa que hoy vemos de la región asturiana. Pues bien, algo parecido en el sur de Francia, por ejemplo. Es el momento de desarrollo de estas pequeñas villas bastidas en la costa, en el interior, que van colmatando, rellenando con villas de diferentes tamaños el mapa urbano de la zona, de la región. Algo parecido, por ejemplo, en Inglaterra o en Gales. Gales es una zona que acaba de conquistar el Reino de Inglaterra en este momento y es un paralelo perfectamente directo con el caso asturiano porque son absolutamente coetáneas el nacimiento de todas esas pequeñas villas en la costa y en algunos lugares del interior que se fundan por los poderes, en este caso por el rey de Inglaterra, Eduardo I, pero que van a dar un nuevo mapa, una nueva red de la cual, como digo, somos herederos. Algo parecido, varios ejemplos para contextualizarlo en el mundo del momento, ya digo. La costa portuguesa, la costa, porque sobre todo Portugal, incluso si ven un mapa hoy de Portugal, es un país con una población bastante inferior a la española, pero prácticamente toda la población está localizada en la costa, desde precisamente el siglo XI-XII hasta la actualidad. Las principales ciudades están en la costa, quitando algunas salvedades como puedan ser Évora o Coimbra. Las grandes ciudades y pequeños núcleos urbanos que acumulan la mayoría de la población están en el litoral. Entonces, ¿qué ocurre? En España, en Castilla, tenemos ese mismo esquema. Precisamente a partir del siglo XI, siglo XII, empiezan a surgir estas pequeñas poblaciones en un territorio que hasta ese momento era eminentemente rural. Estaba articulado con otras formas de organización. Había, eso sí, las viejas ciudades episcopales, nadie lo discute, que en este momento, como decía yo, se van a reverdecer, también van a crecer, pero verdaderamente lo que va a conseguir dotar a todas estas regiones de un perfil urbano va a ser un programa que sucesivamente va a colmatar el espacio. Van los poderosos, en general los reyes de Castilla, los reyes de León, en algún caso los señores de Vizcaya y algunos señores particulares, como algunos obispos, van a ir rellenando, como pueden ver, con pequeñas villas, algunas con mejor fortuna que otras. Si les digo que la ciudad de Bilbao y la Pola de Somiedo son efectivas, o la Pola de las Regas, me da igual, son fruto del mismo proceso, puede que hoy en día no me lo crean, pero realmente nacen igual. Evidentemente unas con mayor fortuna y otras con menos, tienen mayor desarrollo. El resultado es, se ve muy bien en el caso asturiano o en el caso vasco, el verdadero rellenado, colmatado, la colmatación de esa geografía hasta entonces rural, con un mapa que parece lo que hoy vemos. Hasta ese momento, en el caso asturiano, que empieza a mediados del siglo XII,
la única ciudad, el único punto que podíamos llamar urbano en ese momento era Oviedo, que además era una ciudad peculiar, no era la principal ciudad del reino, ni en tamaño, ni en empaque demográfico, ni siquiera en su importancia dentro de la política interna del reino. No obstante, para la región asturiana era la capital, el centro, la ciudad de referencia o la única ciudad. Eso va a empezar a cambiar en un momento muy temprano, pero tendrá un parón. Esto es precisamente lo que Juan Ignacio Ruiz de la Peña estudió en ese maravilloso libro sobre las colas asturianas en la Edad Media. Un proceso que empezó muy temprano, como digo, con la fundación de Avilés en 1155, pero luego estuvo detenido hasta que progresivamente fueron otros reyes, especialmente Alfonso IX y luego Alfonso X, ahora lo veremos, rellenando una vez más, fundando nuevas villas que distribuían un poco la población. El gran momento de fundación para Asturias, urbana, quiero decir, fue precisamente la década de 1260-70, con un rey que fue el protagonista, el verdadero urbanizador de Asturias. Fue el que fue concediendo privilegios, cartas pueblas, a las diferentes comunidades locales, diferentes distritos que existían antes y que, en algunos casos, como ocurrió con las regueras, y veremos, iban a su señor, en ese momento el señor natural, el rey, a pedirle el privilegio de fundación. El rey lo veía bien, era una medida que le permitía, para empezar, hacerse más presente en el territorio. Más presente además con unas comunidades locales, unas ciudades que le debían lealtad a él, y no tanto a los señores particulares que había por zona. Era también lucrativo desde el punto de vista económico, porque iba a recibir unos impuestos, una serie de cargas que a lo mejor hasta ese momento no habían sido tan satisfechas o se quedaban a medio camino entre la localidad y el reino, siendo pues de estas mordidas que pegaban los nobles y los administradores locales en estos territorios. Pues bien, como ven, hasta 1270, precisamente, o hasta finales del siglo XIII, vamos conociendo un poco más el pueblo, las pueblas de la Asturias medieval. Claro, hasta 1270, como digo, el gran artífice había sido Alfonso IX. Eso explica que el año pasado, en 2020, muchas de las villas, de las pueblas, de las que todavía perviven hoy en día, pues celebraran su centenario, 750 años, un centenario redondo, pero coincide muy bien y a mí me parece incluso muy poético que con el centenario de la mayor parte de las villas el año pasado concentrados en 2020, pues este año, 2021, quien cumpla el centenario sea precisamente Las Regueras, que cerrará la nómina de esta treintena de villas. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de 1270 aparece un nuevo actor en la fundación urbana de la Asturias medieval. Va a ser el obispo de Oviedo, lógicamente. El obispo, en teoría, no podría fundar villas, no podría fundar ciudades, porque la fundación de ciudades, de nuevas villas, era un privilegio, una regalía, algo que era exclusivo del rey. Sin embargo, sabemos que fue precisamente Alfonso X, lo sabemos gracias a una carta posterior que su hijo Sancho IV le dio al obispo de Oviedo, pues Alfonso X, como digo, le dio permiso, básicamente. Pero claro, solo en los lugares donde el obispo podía fundar, en los lugares que eran del obispo, que eran señorío del obispo. Y fruto de ello es la fundación de 4 pueblas, la última de ellas, Las Regueras. La primera va a ser la puebla de Roborero, que hoy no existe, es un despoblado que está junto a Castropol. Es una fundación problemática, al cabo de unos años se rebelan contra el obispo, contra la autoridad del obispo, y entonces el obispo, después de un proceso en el cual les amenaza con la excomunión y acaba venciendo, gracias a esa arma que es la excomunión, pues decide vaciar la puebla de Roboredo, despoblarla y fundar muy cerca la actual villa de Castropol, la puebla de Castropol, en 1299, y va a ser la primera villa episcopal, la primera villa fundada en tierra del obispo, en señorío del obispo, que triunfe, porque tenemos el primer capítulo, ya digo, de Roborero. Veremos lo que significa esa fundación precisamente en el caso de las regueras.
Castropol va a erigirse en la capital de ese vastísimo territorio, distrito, del señorío episcopal, que va a ser la conocida como Tierra de Ribadeo, que no hay que confundirla con la actual villa de Ribadeo que está en Galicia. La Tierra de Ribadeo era precisamente todo el territorio que estaba entre el río Eo y el río Navia, que era señorío del obispo. Ahora lo verán en un mapa que lo muestra. A continuación, unos años después, ya digo, en 1335 va a hacer lo propio en otro territorio que era del obispo, el Valle del Langreo, que iba a fundar la actual Pola de Langreo, que junto a las regueras presenta esos tipos de carta Puebla precisamente más evolucionados, no por otra razón, sino porque es la última, son las últimas, y entonces se ha permitido aprender de las experiencias anteriores. Pero curiosamente Langreo va a cerrar, o parece cerrar, la nómina de fundaciones del obispo en el territorio asturiano y prácticamente coetáneamente las últimas polas del rey. La última que se funda va a ser sobre Escobio, en 1344, 9 años después de Langreo, y con eso podríamos dar por cerrada la política de fundación. Realmente nada esperaba, nada hacía pensar, vuelvo a decir, que la Regueras iba a dar esa campanada de ser la última población urbana. Parecía cerrado el sistema, parecía cerrado el movimiento fundacional. Ya se había fijado un mapa, va a tardar casi 100 años en volver a fundarse una última villa, y parecía cerrado ese mapa urbano. Parecía muy claro los lugares que habían triunfado con una nueva villa, los lugares que se habían quedado un poco a medio camino, incluso las polas fracasadas, como Roboredo, o como la que seguro que no han oído hablar porque no llegó a existir, Puebla de Sariego. La pola de Sariego se proyectó, pero se abortó antes del tiempo. Entonces, pueden ver precisamente que se corresponde prácticamente con el mapa de los principales núcleos urbanos hoy en Asturias. Quedan algunos que tendrán un desarrollo en siglos posteriores y aparecerán, pero realmente, si lo ven, se corresponde con el mapa actual, prácticamente. ¿Dónde? En los lugares preferentemente bendecidos por la geografía, es decir, los puertos, por ejemplo, las pueblas más brillantes, más activas, más desarrolladas, el Camino de Santiago. No en vano son las que marcan un poco las etapas, pero el Camino de puebla a puebla, donde tenían los servicios que podían atenderles, más o menos. Bravo, Salas, Tineo, Olayande, y seguir hacia Galicia. O el Camino hacia León, en los diferentes puertos, Somiedo, Lena, hacia Pajares, Ayer, Escobio, etc. Son esos grandes caminos que llevaban hacia el interior. ¿Por qué? Porque al final las ciudades se fundan en los caminos principales y los caminos principales acaban fundando ciudades. Esa es la dinámica que hay siempre de relación. Pero como digo, para mediados del siglo XIV, esto parece que se había acabado. De hecho, la coyuntura no animaba. A partir del siglo XIV, mediados del siglo XIV, Europa, que hasta entonces, desde el año 1000, había vivido esa etapa de brillantez, de desarrollo, de éxito económico, político, social, incluso de paz continental, de algún modo, las guerras se habían canalizado fuera. No en vano las cruzadas, las expediciones contra los pueblos del este de Europa son eso, precisamente. La paz había triunfado en Europa, pero a partir de mediados del siglo XIV la cosa cambia. A partir de mediados del siglo XIV parece que los jinetes del Apocalipsis van a acampar por todo, van a cabalgar por todo el continente. La peste. Tristemente estamos otra vez un poco de moda y todos tenemos la mascarilla para recordarnos todo el rato, pero el siglo XIV es el siglo de las grandes pestes. La gran peste negra es el año 1348, la gran epidemia, que en realidad tiene muchas oleadas y a cada lugar de Europa va a llegar en un momento determinado. Pues bien, Langreo se había fundado 4 años antes que esa peste, esa gran oleada de peste. La hambruna, da la casualidad, el hambre, el segundo caballo, da la casualidad de que hay un cambio climático natural, precisamente en el siglo XIV, una serie de malos años de cosechas, de hambrunas, de crisis de subsistencia por todo el continente. Es un ciclo histórico que se cierra y por lo tanto pues genera hambrunas. Junto a todo este problema se puede imaginar que las diferentes naciones, los diferentes estados, los diferentes reinos no se quedan muy tranquilos con todos estos problemas. Y la guerra, el tercer caballo, pues lógicamente hace también su aparición. El siglo XIV y el siglo XV son prácticamente años de guerras constantes en el continente. No sé si han oído hablar de la guerra de los 100 años, seguramente, que en realidad fueron 116, pero bueno, redondeamos los historiadores. En realidad
que es una guerra entre Francia e Inglaterra por las posesiones inglesas en la Francia, en el continente. Sin embargo, en realidad es una primera edición de la Guerra Mundial, prácticamente. ¿Por qué? Porque en ese conflicto, que es la Guerra de los 100 años, entre Inglaterra y Francia, toman partido todos los estados europeos. Y al final todos los estados europeos intervienen en la Guerra de los 100 años y llevan la guerra a sus propios territorios. ¿Qué es la Guerra Civil Castellana, la Guerra Civil Aragonesa, la Guerra de los dos Pedros, las revueltas de gibelinos y güelfos, que ya venían de antes, pero bueno, en Italia y en el Imperio? Al final, esos siglos de paz y tranquilidad y desarrollo y bonanza antes, que habían permitido el desarrollo económico y la fundación de las ciudades, se han roto, se han interrumpido y estamos en una época muy negra, bastante poco halagüeña. Evidentemente, el cuarto jinete, la muerte, campa a sus anchas por toda Europa, la peste, el hambre y la guerra, ¿no? Claro, en esas circunstancias, de hecho, esas visiones negras, esas visiones oscuras de la Edad Media, esta época tan tenebrosa, es la que hoy nos han legado la imagen negativa que todos tenemos de la Edad Media. Seguro que nadie se sorprende si alguien dice que la Edad Media es una época tenebrosa, oscura, mortal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los que acuñaron el término Edad Media eran precisamente los que habían dejado atrás estos siglos, y su recuerdo de la Edad Media era esto, con lo cual dijeron que todo lo anterior había sido así. Bueno, esta crisis, como digo, no animaba a nadie a fundar ciudades, todo lo contrario, se había despoblado otra vez las ciudades, la gente volvía al campo, porque las ciudades eran nidos de peste en ocasiones, porque en las ciudades no se podía llegar a los recursos primarios, que eran los recursos agrícolas y ganaderos. Ya digo, tristemente estamos un poco reviviendo esas épocas, en una pequeña escala, y gracias a Dios no va a ningún lado, pero de algún modo no se habla ahora en las noticias de cómo se vuelve al campo, cómo se vuelve a los pueblos, cómo se abandonan las grandes ciudades, una oleada nueva que hay. Pues eso mismo pasó en el siglo XIV y en el siglo XV. Por lo tanto, nada hacía pensar que la reguera fuera a existir como concepto urbano. No era una fundación lógica en ese discurso histórico. Además, esa crisis, que también tuvo lugar en Asturias, peste, hambre, malas cosechas, a eso, en el caso asturiano, local, se unía un panorama sociopolítico un tanto extraño o extravagante. Es decir, era en la época en la que todas estas pueblas que se habían fundado, que al principio eran, llamémoslo, reductos de libertad, y con mucho cuidado tomarlo, al servicio de los reyes, pues precisamente los reyes que tenían problemas lejos de aquí no atendían mucho estas pueblas, con lo cual las pueblas fueron cayendo en manos de una nobleza baja, no estamos hablando de los grandes nobles del reino, y empezó a haber momentos de malhechores feudales, que se van a llamar nobles escuderos, que hacían un poco, como dicen las fuentes de la época, tomaban lo suyo a su placer, sin ningún tipo de, lógicamente, precisar. Esa imagen de los nobles opresores, salteadores de caminos, que en realidad eran casi tan muertos de hambre como los campesinos a los que maltrataban, pues realmente es lo que ocurría en algún momento en esta época. Frente a ellos, frente a esta nobleza dividida, baja nobleza, con apenas proyección más allá del terruño, el principal señor que se estaba haciendo fuerte en el agro asturiano y en la geografía asturiana era el obispado. El episcopado desde siglos antes, había recibido una serie de tierras, por diferentes razones, donaciones de los reyes, compras, de algún modo, sobre las cuales era señor. ¿Qué significaba esto? Todas estas tierras, estos distritos que ven en azul dentro del mapa asturiano, significaba que eran islas dentro del regalejo. Normalmente eran del señorío episcopal, es decir, tenían como, digamos, cierta extraterritorialidad. No dependían del rey, dependían del obispo. Los habitantes de estas zonas y lo que ocurría en estas zonas, pues por ejemplo, pagaba impuestos al obispo. No estamos hablando de impuestos religiosos, no es el diezmo. El diezmo se pagaba en todas las iglesias. Estamos hablando de, por ejemplo, llevándolo a la actualidad, el IVA o la declaración de la renta. En vez de hacérsela al Estado central, se la hacíamos en esas tierras, se la hacía al obispo. Si alguien tenía un juicio, por ejemplo, un problema judicial, en vez de ir a los tribunales civiles del rey, iba a los tribunales civiles del obispo. No tribunales religiosos porque fueran de derecho canónico, era señor civil y por lo tanto era el gobernante, el señor de estos lugares. Era señor de tierras y hombres.
Y ese era el caso de las Regueras y en aquellos lugares donde estaba. Y entre estos territorios, precisamente, se contaba las Regueras. Desde el siglo XII, o sea, no era algo novedoso. El territorio de las Regueras, que muy bien nos ha ido desgranando las menciones, las diferentes apariciones en los documentos que conservamos, porque no sabemos nunca lo que no hemos llegado a conservar. Pues bien, desde mediados del siglo XII, desde 1154, no sé por qué sea, perdón, desde una donación que el rey Alfonso VII, el emperador, le hace al obispo Martín en 1154, no sé por qué pone 1150 la verdad, pues sabemos que formaba parte de estos señoríos, de estos territorios que eran parte del obispo. Poco después, incluso unos días después, unos meses después, por una concordia que hacen las diócesis de Oviedo y de Lugo delimitando sus territorios, sabemos exactamente, y lo dice un poco más explícitamente, que el honor de las Regueras, honor es un término que significaría distrito o provincia, en ese sentido pequeño, ¿no? El honor de las Regueras y las Regarias entre los ríos Nalón y Nora era señorío del obispo. Pero tenemos más suerte aún, porque apenas 10 años después, 1164, el hijo de Alfonso VII, Fernando II, rey de León, solo de León, porque era un momento que estaban separados Castilla y León, pues el rey de León, Fernando II, hace una serie de acuerdos con el obispo y delimita el territorio de las Regueras. Este honor de las Regueras era señorío del obispo. Y nos lo delimita con una toponimia absolutamente precisa. Va diciendo los accidentes del terreno que marcaban un poco la frontera. Y seguro que reconocen algunos. El primero, el agua de Nora, el río Nora. Es más fácil. ¿Vale? Sigue diciendo el documento. De ahí hasta la Cruz de Castillo. La Cruz de Castillo seguramente es el castillo, es la peña que está encima del castillo. Seguimos adelante en esta delimitación y nos lleva hasta el agua de Tuxia, seguramente los regueros que hay detrás del monte Tuxia. Seguimos. Es verdad que aquí habla de un topónimo que hoy no se puede localizar, como es el Molino Mayor. Este punto, Molino, es el Molinón, pero puede ser cualquiera de los que están en estas grandes. Claro, al haber tantos molinos y todos estos cursos de agua que abundan en esta zona, pues, y luego, por supuesto, la barrera entre Triana y Andalión, que es la zona de premio, esa zona. Seguimos hacia el siguiente hito que tenemos reconocido, que es la Peña de Corvo. Ahí está un humilladorio que estaría por esa zona. Si seguimos desde la Peña de Corvo, que es la actual Peña de Cuervo, habla de la Fonte Iniquitatis Ibiscabris. Bueno, fuentes tenemos verdaderamente una gran cantidad en esta época. Es un topónimo, por eso lo pongo en un color más claro, difícil de ubicar exactamente. Pero tenemos la suerte de que está entre dos que localizamos muy bien, porque el siguiente va a ser Busvera, que tiene que ser la Sierra de Ujarán, más o menos, esa zona que seguramente en esa época se entendía como una continuidad de la Sierra de Ujarán y Sierra del Pedroso, fácilmente identificable en esa continuidad, hasta el último topónimo que nos habla este documento, que es la fuente, en este momento lo llama fuente, pero debe ser una mala lectura sobre fuente de Peñaflor. Perfectamente claro. Ese es el último topónimo, no queda más que cerrar el círculo, evidentemente siguiendo el curso del río. Con lo cual cerramos muy bien el distrito. Y si se fijan, es prácticamente, podemos variar metro arriba, metro abajo, el término municipal de lo que es el Ayuntamiento de Las Regueras. Pues bien, eso es lo que en el año 1164, es decir, lo que ponga ahí 1150, Fernando II delimita con absoluta precisión y nos da la noticia de lo que era esa mandación, ese honor, ese territorio, ese distrito de Las Regueras, sometido a señorío del obispo. Los hombres que vivían en ese momento, desde mediados del siglo XII hasta la fundación en 1421, eran por lo tanto hombres de San Salvador. Eran vasallos, ciudadanos, que dependían en su gobierno del obispo y el cabildo, que era un señorío, de algún modo, parejo. Pues el cabildo catedralicio y el obispo formaban parte de ese señorío que era la mitra oetense. La mitra oetense, por lo tanto, era el gobernante de esa zona. A ella, al obispo y al
y al cabildo se le pagaban los impuestos, se recurría a ellos cuando había juicios, se iba a ellos a pedir gracias o perdones o lo que hubiera que pedir para la población, y eso es precisamente lo que van a hacer estos reveranos en el año 1431. No hay que confundir este territorio con que todo fuera propiedad del obispo. Aquí había propiedad privada, aquí había diferentes nobles, habitantes, vasallos, libres que tenían propiedad privada, su tierra. Lo que pasa es que como cualquier tierra que tengamos hoy en día, rinde cuentas a un Estado central. Y pagamos un IBI, por ejemplo. Pues la diferencia es que ese IBI se lo pagaban al obispo, no al rey. O esa declaración de la renta sobre las actividades económicas se la pagaban al obispo, no al rey. O cuando tenían un juicio iban al obispo, no al rey. A los tribunales del obispo, quiero decir. Por lo tanto, esa era las circunstancias de la vida en esa época que perfectamente Rosa desgranaba con esos cultivos, esas hospitales de peregrinos, porque es la época de las grandes peregrinaciones, etc. Entonces, la vida de los hombres de San Salvador en el honor de las regueras transcurría como la de cualquier otro distrito señorial del obispo, hasta ese 20 de mayo del año 1421. Claro, unos meses antes, y precisamente lo decía Rosa antes, había habido un delegado, un alcalde del rey, contra el cual se quejaban, y había sido excomulgado incluso, por actuar en territorios del obispo. Era un alcalde del rey, o sea, era un delegado del rey, y actuaba en territorios del obispo donde no le correspondía. Pero era un ejemplo de esos malhechores feudales que hacían un poco lo que querían, y extorsionaban, no podían cobrar impuestos, tenían la razón de la fuerza, no la fuerza de la razón, pero hacían un poco a su antojo con esa población. Entonces, quizá fue eso, llamémoslo la gota que colmó el vaso, o lo que terminó de motivar a esa población de las regueras para ir a pedirle al rey, al obispo, ese privilegio. O quizá algo que pasó apenas unos años antes en el vecino concejo, también episcopal, de Llanera. Seguro que les suena el episodio de los Persuraos de Llanera, una revuelta antiseñorial. Precisamente los habitantes de Llanera se negaron a pagar impuestos y una serie de privilegios, de derechos que eran del gobernante del obispo entre 1208 y 1212, ganándose la excomunión y solo solventándolo con esa peregrinación penitente y vergonzante a Oviedo. Bueno, pues de algún modo ese episodio se cerró por el mismo obispo que iba a recibir la petición de los habitantes de las regueras, don Diego Ramírez de Guzmán. Diego Ramírez de Guzmán llega en mitad de ese problema a la silla episcopal de Oviedo, y una de las primeras actuaciones que tiene es precisamente pacificarlo. El predecesor Guillermo de Verdemonte había seguido esa escalada de violencia, llamémoslo de rebelión, les había excomulgado y la situación estaba enrarecida. Domingo Ramírez de Guzmán, al llegar, lo pacifica. Y apenas 8 años después le llega esta petición de los hombres de las regueras. Seguramente por eso lo concede, porque aparte de conseguir un beneficio mutuo, los hombres de las regueras iban a conseguir su puebla y él iba a reforzar su poder sobre la zona, pues por lo menos no se le revelaba otro territorio. Entonces, el día 20 de mayo de 1421, como digo, esos hombres se reunieron aquí mismo y eligieron a ese conjunto de delegados que acudirían a Oviedo a pedir esa fundación, ese privilegio, porque era un privilegio el ser elegido en Consejo Urbano. Este sí es el documento, no el original, porque precisamente es la parte final. Este es el documento donde se conserva la copia de esa carta de procuración, de ese documento que el notario Ruiz González hizo de lo que pasó ese día. Este es el final, precisamente. Pero claro, no es el original. El original seguramente estaría en el registro del notario, pero si se ha pedido con el registro y el documento original que llevarían los personeros a Oviedo. Sin embargo, este es el documento que recibirían del obispo. Este es el que se quedó en el archivo capitular y que contiene precisamente el documento que nos da la fundación de las regueras. ¿Cómo fue esto? Bueno, se hizo lo que era previsible. Esos hombres que habían sido elegidos para ser personeros, pues fueron unos días después. Yo me quiero imaginar un poco, precisamente desde ese 20 de mayo hasta el 2 de junio, que irían a Oviedo, a estos hombres diciendo,
menudo marrón nos ha caído, cómo vamos a ir, qué le decimos al obispo, cómo vamos vestidos, dónde quedamos, ¿por qué no hablas tú? No, mejor habla tú que tienes mejor labia. Pues ese tipo de cuestiones que son tan humanas como otra cualquiera y que seguramente era lo que durante esos días, entre el 20 de mayo y el 2 de junio, pensarían esos individuos que tenían que ir. En todo caso, aquel día, el 2 de junio, llegaron esos delegados de las regueras, estando seguramente en la sala capitular de la Catedral de Oviedo, ante sus señores naturales, el obispo, don Diego Ramírez de Guzmán, y el cabildo, ese colectivo de los sacerdotes que rinden culto en la catedral. Y bueno, pues fueron a lo que se les había comisionado. Le piden al obispo y al cabildo que por favor les conceda un fuero, un marco jurídico por el cual jugarse a partir de ahora, les conceda el privilegio de dirigirse en población con un centro urbano y un alfoz o término municipal bajo su dominio, y que les exima, eso lo decía precisamente la Carta de Población, de una serie de tributos que se suelen llamar malos fueros, que eran unos tributos de algún modo ominosos que los señores feudales mantenían sobre los diferentes vasallos. Básicamente se suelen centrar en tres: el nuncio, la boda y la mañería. Para que se hagan una idea, son esas cargas vergonzantes. Por ejemplo, el nuncio era una especie de impuesto de sucesiones que cuando una persona heredaba algo, pues tenía que darle la parte mejor. Normalmente se solía decir que un buey, o porque eran bienes normalmente agropecuarios, al señor. Claro que el señor, cada vez que alguien moría, se le frotaba las manos porque algo le caía a él. Algo parecido con la boda. La boda es lo mismo, pero cuando había que pedirle permiso al señor para casarse. Sobre todo, especialmente si se casaba con alguien que no fuera del señorío. Entonces la cuota era mayor. Imagínense que ahora para casarse tuviéramos que ir a pedirle al rey, al obispo o al presidente del gobierno permiso para que entonces nos pusiera un cheque en la mano. Sí, pero fírmalo. No había problema, pero las arcas se llenaban. O la mañería, que era una especie de el privilegio que tenía el señor de quedarse con los bienes de aquellas personas que hubieran muerto a intestato, es decir, las que no hubieran hecho testamento o no tuvieran herederos legítimos. Pues se los quedaba el obispo, el señor. Algunas cosas han cambiado, otras no tanto. Dejémoslo ahí. Entonces, bueno, esto es debatido. Nos imaginamos que en esa reunión, en esa asamblea del cabildo, del obispo y los delegados, pero el resultado es positivo. Entendemos que para las dos partes, porque ese día 2 de junio se concede ese documento, la Carta de Población de las Regueras. Por eso estamos ahora justo en ese tiempo del 600 aniversario. Ayer se nombraron comisionados, dentro de 15 días será esa fundación efectiva de la Puebla de las Regueras. Entonces, bueno, este es el documento, que además tiene la peculiaridad, yo creo, que puede gloriarse un poco las Regueras, porque quitando el caso de Avilés, que además también, bueno, no es el original exactamente, las Regueras es la única población, la única puebla asturiana, que creo que conserva un original de su Carta Puebla. Conserva, eso sí, el original que conservó el Cabildo. Se supone que hubo 3 copias, una para el obispo, otra para el Cabildo y otra para el Concejo de las Regueras. La del obispo se debió perder, la del Cabildo de las Regueras también. Por suerte, el Cabildo, el archivo de la Catedral de Oviedo, ha conservado esta copia entre sus cuadernitos. Y es la original, la que en el año 1421, en junio, escribieron y guardaron ahí. Y además incorporó al final esa copia de la Carta de Personería. Por lo tanto, bueno, es una peculiaridad. El resto de cartas Puebla de Asturias las conocemos sobre todo por copias posteriores, del siglo XVI o incluso de jovellanos. Muchas de ellas las encontramos solo por jovellanos y otras se han perdido para siempre, hasta que aparezca una sorpresa. Pero bueno, siempre estaremos abiertos a esas sorpresas. Si desgranamos un poco el texto, vamos viendo lo que significó para las Regueras. Las Regueras tienen una de las cartas de población, como la creo, que se suele decir que son las más evolucionadas o las más avanzadas, que es lo que decía al principio, un poco la suerte de haber sido las últimas. Al ser las últimas, pues había ya 200 años de experiencia y se habían resuelto una serie de problemas que habían salido. Por ejemplo, la fundación de Avilés se hace presuntamente sin alfoz, sin término municipal, y se intenta solucionar después. Pues en el caso de las Regueras, como de otras de antes, se pone
desde el principio cuál va a ser su término municipal. O cuestiones de relación directa entre cómo va a ser la relación, digo, entre los pobladores de las regueras y su señor a partir de que sea un concejo urbano. Cosas como, por ejemplo, quién nombra urbana que pueda tener, sino por las funciones que va a asumir esa población. Y un fuero, es decir, un ordenamiento legal, unas leyes. El fuero no va a estar escrito dentro de la Carta Puebla. En este sentido es muy cómodo porque dice, para cuando tengáis que ir a juicio, coged el fuero de Benavente. No os lo voy a transcribir ahora. Y de hecho ordena que por favor consigáis una copia del fuero de Benavente. Eso lo dice el documento, para que lo tengan los funcionarios del concejo, por así decirlo. Entonces, se ve que es ese servicio al bien común, algo que de algún modo estaba comprobado. 200 años lo atestiguaban. Los territorios que en los 200 años anteriores habían ido recibiendo carta de población habían medrado y habían, muchos de ellos, conseguido un gran desarrollo económico, social, político, y ese desarrollo había servido también mucho para el señor, en la mayoría de los casos el rey, pero también incluso el obispo. El obispo le había convenido fundar Castropol y le había convenido fundar Langreo. Estaba contento con ello. Por lo tanto, las regueras va a ser uno más. Lo ven como algo positivo. Y así lo hacen. Dicen, nos, el dicho señor obispo, y nos, los dichos de Ani Cabildo, os damos y otorgamos para que podades facer e fagades en el dicho consello e tierra Puebla, en el lugar más perteneciente que entendierdes. Claro, el obispo no estaba aquí todos los días, no sabía dónde era mejor hacer la Puebla. Les dice, vosotros decidid un poco dónde conviene que sea la Puebla. Eso sí, yo lo voy a tener que supervisar y a aprobar, pero decidid dónde sea. Y es este Santullano, el lugar que tradicionalmente ya era el centro un poco territorial del concejo. De hecho, vuelvo a decir, se habían reunido precisamente aquí, a las puertas de la iglesia de Santullano, para nombrar a esos personeros. Y a la vez, dice, desde ese territorio, desde esa villa, desde esa nueva Puebla que vais a constituir, os damos un término municipal, lo que en la época se llamaba alfoz, para gobernarlo. Es decir, ese término municipal, ese entorno rural, diríamos, que va a estar alrededor de la Puebla y que se va a gobernar desde la Puebla. Y espero que reconozcan un poco los términos, precisamente. Dice, por los términos que tenía en los tiempos pasados. El agua de Nora, la Cruz de Castiello, el agua de Tugia, el agua de Molino Mayor, la barrera entre Premio y de la Milladorio, la Peña de Corvo, la Fonte de Niquitates e Igniscabéis, Busgarán y la Ponte de Peñaflor. Es decir, exactamente los mismos topónimos que en 1164 había utilizado Fernando II, pues son los que van a constituir, y hasta hoy, el término municipal de las regueras, que se gobierna desde la Puebla, en este caso desde el ayuntamiento de las regueras. Hoy sigue igual, son los mismos términos municipales. Algo que se fijó en 1164 se reutiliza en 1421 y lo tenemos hasta hoy, 600 años después. Pues bien, esto empieza a ser ya el alfoz de la Puebla de las regueras, a partir de este momento, del 1421. Es un término municipal que se gobierna, como digo, desde esa capital. Pero claro, esto está muy bien y es el componente territorial, pero hay un componente humano en esta nueva población. ¿Quiénes van a ser los nuevos vecinos? Bueno, todas estas pueblas que hemos visto no se crean con una vocación de atraer gente desde lo más lejano del mundo para que crezca. No es una intención de crear un gran núcleo urbano aquí, sino en realidad la intención que tienen todas estas pueblas es ordenar el territorio que ya existe para la población que ya existe. Y crear un sitio que verdaderamente pueda medrar en crecimiento demográfico, pero no piensa como tal atraer a mucha más gente de fuera del territorio. Lo que quiere es articular el territorio y a la gente que ya existe ahí. Esa es la principal motivación de estas villas. Y es algo que de algún modo tiene las regueras, pero curiosamente las regueras sí que habla de la posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya está experimentado, es la última, una vez más, lo vuelvo a decir, con lo cual sabe que las pueblas tienden a crecer, sobre todo si están en caminos principales. Y curiosamente, las regueras no está sino en el camino de Santiago desde Oviedo. Entonces, puede ser que aquí se avecine mucha gente nueva, con lo cual se abre la puerta desde la Carta Puebla a esa posibilidad. Y dice que si algún otro hombre de otras partes, no los que ya están en las regueras, se quisiera venir a vivir y a morar en el dicho concello, pues que lo haga. Tendrá que asumir
el estatus jurídico y tendrá que asumir las obligaciones de cualquier vecino de las regueras, pero puede hacerlo. Y puede tomar cuadrillas vienen a ser solares, cuadrillas para edificar casas u otro edificio, tanto clérigos como legos. O sea, abre la posibilidad de que aquí se aposente, que se avecinde cualquier tipo de población. Ahora bien, los que aquí se avecinden saben que van a tener que ser, o se van a someter a la autoridad del obispo, porque el obispo no está cediendo la jurisdicción. El obispo mantiene esa autoridad sobre la nueva población. Lo va a hacer por una institución interpuesta, ya no va a ser directamente la autoridad del obispo la que se haga cumplir, sino va a ser a través de un gobierno urbano, de un concejo, pero va a ser un concejo que estará sometido a la voluntad del obispo, evidentemente. Por eso todos aquellos que se avecinden tendrán que guardar a nos y a nuestros sucesores todos los privilegios, gracias, mercedes y libertades que nos habemos, que nosotros tenemos y que nuestros predecesores tuvieron. Y por supuesto, servirnos bien y lealmente a bona fe y sin mal engaño. Lógicamente, es lo que está diciendo. No está dándoles la libertad absoluta como tal, está dando un nuevo marco de relación entre los habitantes de Santullán y de las Regueras con respecto a la autoridad episcopal. Por eso va a haber un autogobierno urbano, sí, por supuesto, y van a tener una forma de organizarse, pero según lo dice el obispo, y lo dice la propia Carta Puebla, dice: a partir de hoy, cada día de San Juan Bautista, en cada día de junio, cada año, deberéis escoger de entre vosotros, los de la propia localidad de Santullán, de las Regueras, de los vecinos. Ya no voy a nombrar yo obispo a mi delegado, lo vais a nombrar vosotros. Entonces, ¿cómo va a ser ese delegado? Va a ser plural, va a ser colectivo. Debéis nombrar 6 hombres buenos, llanos y abonados, que sean 2 jueces y 4 alcaldes. Curiosamente, en el mundo medieval, hoy relacionamos jueces son los que juzgan y alcaldes son los que mandan. Vale, en el mundo medieval es todo lo contrario. Los alcaldes juzgan y los jueces gobiernan. Es una cuestión de nomenclatura, pero bueno, es curioso. Entonces van a tener 4 alcaldes, 4 jueces, 4 personas que juzgarán y 2 jueces, es decir, 2 gobernadores. Y luego además 2 buenos personeros, que serán representantes del concejo, otros sí, llanos y abonados. Pero ojo, además estipula cómo tienen que organizarse, de qué extracción social tienen que ser. Dice que la mitad tienen que ser hidalgos y la otra mitad tienen que ser foreros, tienen que ser pecheros, es decir, unos de la baja nobleza y otros villanos normales y corrientes, digamos, de la clase popular. Esa sería la situación, y sobre todo elegidos en concordia. Ya se meterán luego y organizarán las ordenanzas municipales con qué métodos los eligen. Pero bueno, en principio tiene que ser la concordia, la unanimidad de algún modo, la elección de esas buenas personas las que lo eligen. Pero claro, la elección puede no gustar al obispo. Por eso el obispo exige que cuando sean elegidos, unos días después, vayan a la ciudad de Oviedo y sean aprobados, sean confirmados por el obispo, el cabildo o los posibles sucesores que puedan venir, ¿no? Entonces, ya organizado el autogobierno, de algún modo deja claro que se van a autogobernar. A partir de ahora van a funcionar autónomamente el territorio de las Regueras, pero siempre sometidos a la autoridad del obispo. La diferencia es que hay ese autogobierno elegido desde su propia extracción social, y además con cierta equidad entre foreros y hidalgos. Curiosamente también, como decía, como es una carta de población bastante avanzada, hay otra serie de cláusulas que estipulan. Por ejemplo, hacía antes referencia a la notaría. Ya para esta época, a diferencia de las primeras fundaciones, el notariado es algo bastante extendido por toda Europa, por toda España y especialmente en esta zona. Por eso va a regularse quién nombra el notario. ¿Va a ser un notario que nombre el rey? ¿Un notario que nombre quién? Pues se establece que si alguien quiere ser notario en las Regueras, lo va a nombrar el obispo. Y va a ser un oficio perpetuo, pero por supuesto sometido a el control por parte del obispo. Es decir, si el notario empieza a hacer cualquier trapallada, pues va a ser desposeído de su cargo y lo van a castigar por parte de la justicia episcopal. E incluso regula cuestiones que quizá fueran de orden menor o entendidas de orden menor al principio, como es el sello del concejo. Pues ya en la Carta Puebla dice que el sello del concejo tiene que estar en un arca, en casa de uno de los hombres buenos, que sea morador en la Puebla, etc. El control del sello del concejo, que es un elemento
de especial importancia en la vida diaria del concejo, de la vida medieval de esta. Pero claro, junto a todo este gran privilegio que es el autogobierno, hay otra serie de beneficios que van a obtener. Lo dije antes, tener un marco jurídico claro, tener un fuero. A partir de ahora, saben a qué leyes atenerse. No es algo que pueda ser más o menos variable según la voluntad del obispo, como antes. Hasta ese momento el señor era el obispo. Y hombre, sí, había unos marcos legales más o menos objetivos para todos. Matar estaba mal, pero la regulación, mucho más al detalle, era más según la voluntad del obispo en cada momento. Ahora no. Ahora, para regirse en todos los aspectos de la vida, van a utilizar el fuero de Benavente. De hecho, lo dice, que por favor se consigan una copia del fuero de Benavente, porque a partir de ahora va a ser la ley que va a imperar en la Puebla de las Regueras. Por otro lado, lo justifica, ¿por qué? Porque todas las villas asturianas, quitando precisamente Oviedo, la ciudad de Oviedo y la villa de Avilés, tenían fuero de Benavente. Entonces no era extraño, era bastante conocido y se había mostrado muy eficaz. Oviedo y Avilés, en cambio, tienen el fuero de Sagún, que es una ley diferente. En algunos casos comparten, evidentemente, pero son diferentes. Entonces, las Regueras y su territorio va a tener ese nuevo marco jurídico. Pero sobre todo, eso que habían pedido expresamente los comisionados del concejo va a concederse. Se van a eliminar los malos fueros. No se van a dar y pagar ni a nuestros sucesores, ahora, de aquí adelante, nuncios, ni boda, ni mañería. Esos tres tipos de malos fueros que antes hacía referencia, ¿no? Que eran un poco las rémoras que quedaban del señorío feudal más ominoso y que son una muestra de bondad, digamos, por parte del obispo. E incluso se dice que no va a haber nuevas cargas, no va a haber nuevos impuestos. Nadie puede echar pecho, impuestos ni pedidos en la dicha tierra y concejo sin nuestro mandado, el del obispo. Es decir, evita o impide que cualquier otro señor, noble, poderoso, malhechor que llegue por aquí, les llegue y les exija un impuesto, un chantaje o como queramos llamarlo. A partir de ahora queda claro que solo el obispo, y lo deja por escrito, es el que puede aprobar los impuestos que se paguen en las regueras. Por lo cual, bueno, es una seguridad jurídica y fiscal bastante importante en este momento. Por lo tanto, son beneficios bastante lucrativos incluso en ese sentido para la tierra. Claro, gratis no va a ser. El obispo no va a perder en ese sentido. ¿Qué es lo que se va a imponer? A partir de ahora el obispo ha perdido boda, anuncio y mañería, pero va a llegarse a un acuerdo por el cual cada año los habitantes de las regueras le van a dar un canon, un impuesto general. Ya no va a haber nuevos impuestos, pero va a haber un impuesto que pagará el concejo, que serán 1.400 maravedíes. La ventaja es que saben que van a ser 1.400, entonces todos los años tienen que conseguir 1.400 y repartirlos como les convenga dentro de la propia población. El nuevo gobierno urbano va a ser el que diga, pues tocamos cada uno a 5, o este año solo pagan los rubios, o este año que solo los que, o eximimos a los viudas, o ese tipo de organización que ya le corresponde interna al concejo y que tiene que ir cada San Juan de Junio con esos 1.400 maravedíes a Oviedo. Hombre, lo que no va a perder tampoco es los derechos que le corresponden en las tierras que tenía el obispo. Y si una tierra era propiedad, no ya señorío, propiedad del obispo, el alquiler va a seguir pagándose. No se contenta ya solo con los 1.400, es legítimo. Si el obispo llevaba antes alquilando unas casas, por ejemplo, por 2 maravedíes a unos vecinos, por mucha carta Puebla que haya dado, ese alquiler seguía siendo 2 maravedíes para el obispo. De algún modo era lo legítimo. Entonces, bueno, lo que se recogía, más allá de boda, anuncio y mañería, en tiempos pasados, se va a seguir haciendo. Claro, solo dentro de los derechos dominicales, es decir, como propietario del obispo en aquellos lugares donde lo era. Eso sí, lo novedoso, hasta cierto punto, es el segundo párrafo que ven ahí. Gracias a la conservación del texto de la Carta de Procuración y del propio texto de la Carta Puebla perfectamente, pues vemos el compromiso mutuo que asumen. Por un lado, el obispo, algo normal en todas las cartas pueblas, dice que va a amparar, va a preservar, va a guardar lo que se pone ahí por escrito, e incluso, bueno, como buen señor, va a amparar y a proteger a los vecinos de las regueras a partir de ahora si lo necesitan. Pero lo novedoso, como digo, es lo segundo.
Los personeros, al final del documento, se expresa explícitamente que se comprometen en su nombre y en el del Concejo, que para eso son los personeros del Concejo, a otorgar y tener y guardar y hacer tener y guardar todas las cosas sobredichas, todo lo que hemos visto y otros privilegios y otra serie de beneficios que lógicamente no vamos a desgranar mucho más, según van especificadas y contenidos en esta dicha carta. Es algo que ya es un pacto bilateral entre la comunidad local y su señor. Se acaba de cambiar la forma en la que se van a relacionar y se han comprometido los dos a guardarlo así. Y lo pone por escrito en el documento. Y para más seguridad, añade la carta de personería, que habla de Gonzalo Pérez de Solís, de Juan Díaz de la Zana, de Gonzalo Rodríguez Gallegos, etcétera, etcétera, como legítimos representantes que acaban de asumir esos compromisos por sí y por el pueblo que legítimamente les comisionó para ello. Con lo cual, es un contrato absolutamente legal y absolutamente establecido para ello. Claro, esto, por así decir, cambia completamente a partir de 1421 la forma en la que hay que entender el Concejo de las Regueras. El Concejo de las Regueras hasta ese momento era uno más de esos distritos episcopales de base rural donde no había un marco jurídico, una relación directa y una colectividad basada en un mundo urbano. Esto, a partir de ahora, se ha cruzado un río, por eso pongo la imagen de la Ponte Gallego, se ha cruzado ese río y no hay vuelta atrás, hasta, bueno, en el caso de las Regueras, cuando se va a eliminar la jurisdicción episcopal en el siglo XIX. Pero hasta ese momento estuvo vigente ese nuevo marco de relación, ese nuevo modelo para establecer cómo iba a tratarse y organizarse este territorio y cómo iba a relacionarse con su señor superior, que era el obispo de Oviedo, y seguiría siéndolo, como digo, hasta el siglo XIX. Por eso, muchísimas gracias y muchas felicidades a las Regueras y a sus regueranos.